Es la noche de César. La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, Pues hablemos de economía. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y por ser lunes lo hacemos con buena cara. ¿Hay alguna noticia buena que llevarnos a la boca? Bueno, buena no lo sé, graciosa sí. Vale. Emilio González, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Alguna noticia buena que podamos echarnos a la boca en este lunes? Comenzar con buena cara la semana. Yo la que traigo no creo que la recoja ni siquiera F, pero en una de las tiendas de mi barrio pues han hecho una contratación, ¿no? Oye. Entonces animémonos con eso. Bueno, pues mira, la verdad es que mira, con que todas las tiendas, con que haya una tienda en cada uno de los barrios que pueda hacer eso, nos podemos dar con un canto en los dientes. Pero para eso hay que ayudar a los pobres empresarios, sobre todo en este caso a las microempresas, a que puedan hacer esto, ¿no? Pues a ver claro. si toma nota el señor Montoro que la única forma es bajando impuestos. Claro que sí. No subiendo la retención de profesionales al 21, ni subiendo el IVA, ni subiendo la seguridad social. Es Y que bajando las cotizaciones, que tampoco está mal y es importante. María Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú has visto alguna noticia económica en Yo el que fin va. de semana, en los últimos años? Algo que Nada. De hecho, yo he estado esta mañana que nos ha venido un banquero a ver al periódico y cuando se ha ido nos hemos quedado más deprimidas de lo que habíamos llegado. Que no hay crédito, no hay demanda. Bueno, la situación en Europa horrible. Nada, no había por dónde cogerlo. Pues nada, vamos a hablar precisamente de Europa. Desde allí, Alemania y el Eurogrupo valoran con buena cara las medidas que estamos tomando, ¿no? Dice María que según este banquero que está todo desastroso, bueno, pues el Eurogrupo lo ve bien, España está orientada en la buena dirección. Lo ha dicho Schäuble, ¿no? O sea que, pues, en fin. Efectivamente, Schäuble y el Eurogrupo lo ha ratificado luego que valoran, según Juncker dice, en gran medida estoy satisfecho con las reformas del gobierno. No sabemos qué es la gran y qué es la pequeña o qué parte no está contento, pero bueno, en gran medida que van en la buena dirección. De todas formas, recordemos que este señor, Jean-Claude Juncker, es el de cuando las cosas se ponen feas tienes que mentir. No sé ahora si están feas, si están hermosas, pero en cualquier caso, hay que siempre coger con alfileres sus declaraciones. Y por otro lado, Schäuble, pues hombre, ha dicho que España no necesita un programa de ayuda total, que lo que tiene el gobierno, o lo que tiene este país, mejor dicho, es un problema con los bancos derivado de la burbuja inmobiliaria, pero que precisamente para eso ya se está articulando una línea de ayuda, una línea de crédito, que ahora vamos a comentar, y que no hay nada más, no se necesita nada más. Yo sería cauto, porque es cierto que la burbuja inmobiliaria ha generado problemas dentro de los bancos, o mejor dicho, los bancos se sumaron entusiastas a la burbuja inmobiliaria y se comieron activos tóxicos, activos basura, de estos que decían que no habían llegado a España porque teníamos el sistema financiero más sólido del mundo. Bueno, pues se los comieron, crédito promotor y en menor medida crédito hipotecario. Digo en menor medida porque la morosidad no es tan alta de momento. Pero es que la burbuja inmobiliaria también ha generado problemas en otras partes de la economía y muy en particular en el sector público. Si en el año 2007 se recaudaban 150.000 millones de euros más que en el año 2001 y los políticos comenzaron a gastar, a consolidar gastos de esos extra, de esos 150.000 millones, pues obviamente ahora tenemos a una clase política que, como los presupuestos no son de base cero, como los presupuestos no se rehacen cada año en función de las necesidades, sino que sobre el año anterior suma y sigue, pues claro, hemos consolidado unos niveles de gasto que no tienen nada que ver con nuestra capacidad de generación de ingresos, capacidad que depende de la salud de la economía. Obviamente, si se quiere volver a niveles de recaudación del año 2007, pues habría que poner unos tipos impositivos tan elevados que destrozarían todavía más la economía. De todas formas, las declaraciones de Schäuble pues tienen su aquel, ¿no? Porque parece como que él no se lo cree mucho. Y vamos a escucharle porque lo que viene a decir es, sí, yo me creo todo lo que dice el gobierno de España. Oigan al gobierno de España. Solo hago caso a lo que dice el propio gobierno español y le aseguro que eso es así. El gobierno español dice que no necesita ningún programa de asistencia financiera. España hace todo lo necesario en la política de las finanzas y las reformas estructurales y España no necesita ningún problema de asistencia financiera. Eso es lo que el gobierno español ha dicho reiteradamente y usted y yo deberíamos confiar en él. ¿Alguna opinión más a lo mejor debería encontrar? Sí, o sea, como que él no se lo cree mucho. Él se remite a lo que dice el gobierno de España y obviamente el gobierno de España, ya lo hemos explicado varias veces, está en una especie de farol con el gobierno alemán para yo voy a retrasar todo lo que pueda la petición de rescate y si tú crees que es positivo que yo pida el rescate para estabilizar el euro, dame buenas condiciones, o mejor dicho, no me pongas condiciones, que es lo que al final quiere el gobierno de Pero ahora España. mismo en la tesitura que estamos es, a día de hoy, en rescate no.
Bueno, es que Bueno, a tenor de las declaraciones. Eso es lo que hay quiero que decir. Siempre que hay una negociación entre dos partes, la parte que necesita algo no puede ir llorando a la otra, por favor, ayúdame, porque entonces el otro día, sí, te ayudo, pero con mis condiciones. Aquí es, no, si tú quieres me lo das, y el otro, pues si tú quieres me lo pides. Y entre uno que no quiere pedir y el otro que no quiere dar, pues no hay rescate y no se articulan las condiciones. Entonces, Schäuble, inteligentemente, está diciendo: ¿ustedes dicen que no necesitan rescate? Allá ustedes. Es decir, yo me creo lo que dicen ustedes. Bueno, no me lo creo, probablemente. Es decir, yo en mi fuero interno sé que no es así. Pero si ustedes insisten tanto en que no quieren rescate, pues no tengo ningún problema en no otorgárselo. Al fin y al cabo, los problemas son suyos. Pero bueno, en cualquier caso, hoy se ha inaugurado el MEDE, el Fondo de Rescate Permanente, enlazándolo con las declaraciones de Schäuble. Pues si España tiene un problema en la banca, no solo en la banca, ojalá solo tuviésemos un problema en la banca, no hubiese un 25% de paro, no tuviésemos un 10% de déficit público sobre el PIB estructural, pero bueno, en cualquier caso, si solo tenemos un problema en la banca, Schäuble ya ha dicho que nos da un crédito, y este crédito se lo concede, hasta ahora se lo concedía, tenía capacidad para concedérselo el Fondo de Rescate Temporal, y ahora ya se lo podrá conceder el Fondo de Rescate Permanente, el MEDE. En noviembre se hará el primer desembolso al FROP, y el FROP procederá ya a recapitalizar las entidades que tengan una mayor urgencia. La novedad es que originalmente el MEDE tenía un derecho prioritario de cobro sobre otros acreedores, es decir, que ya sabemos que la deuda del FROP al final está avalada por el gobierno. Entonces, si al final el FROP no puede pagar, paga el gobierno. Y si el gobierno suspendiera pagos, antes de que se quitara este carácter de prioridad, el MEDE cobraba en primer lugar, con lo cual todos los otros prestamistas del gobierno de España como que tenían miedo. ¿Por qué? Porque si el gobierno de España se empieza a endeudar con el MEDE, como primero tiene que cobrar todo el MEDE, todo el dinero que se le adeuda al MEDE, claro, la parte que les quedaría a los otros para cobrar en caso de suspensión de pagos es más pequeña. Entonces se ha quitado este carácter prioritario, con lo cual al final todos cobran proporcionalmente lo mismo de lo que quede en caso de que hubiese una suspensión de pagos. Lo que no queda tan claro es qué va a pasar con la recapitalización directa de la banca. Recordemos que Alemania, Finlandia y Holanda hace unas semanas emitieron un comunicado diciendo que de esto no había absolutamente nada de momento, que esto tenía que pasar por los parlamentos nacionales y que en principio no. Hoy el MEDE lo que ha dicho es que cuando entre en vigor el supervisor único, el MEDE comenzará a recapitalizar directamente a los bancos, es decir, en ese caso ya sí se asumirá el coste, pero mientras tanto el coste lo asume el FROP. Y lo que no queda claro es si cuando entre en funcionamiento el MEDE, el Fondo de Rescate Permanente, el MEDE, le recomprará retroactivamente los préstamos que haya otorgado el FROP o no. Si no se los recompra, el Gobierno de España se haría cargo subsidiariamente de las eventuales pérdidas que surjan del proceso de recapitalización de la banca. Si se hiciera cargo retroactivamente el MEDE, nos libraríamos de esa papeleta. De ahí que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga tanta prisa en que el supervisor único, que es la precondición para que el MEDE pueda recapitalizar directamente la banca, entre en funcionamiento. Porque claro, imaginémonos que entra a finales de 2013 o principios de 2014, que son las fechas en las que parece ser que va a entrar. Y hay que meter ya los 100.000 millones de euros a la banca. Pues el Gobierno de España sería cargo sine die de garantizar esos 100.000 euros, aun cuando dentro de un año entre en funcionamiento el MEDE. Eso a menos que se pacte en su momento que sea con efectos retroactivos. Pero lo que hoy han dicho es que no hay nada seguro y que eso habrá que discutirlo en su momento. Con lo cual, aquí abrimos una nueva, pues o extendemos un nuevo velo de incertidumbre que no sabemos lo que va a suceder. Lo que sí sabemos es que los problemas, como decíamos, no están solo en el sector financiero. Ojalá también están, y de manera muy clara y muy intensa, yo diría incluso de manera más acusada en estos momentos, en el sector público. En un sector público absolutamente desequilibrado porque tanto el gobierno de Mariano Rajoy como previamente el de Zapatero se han negado a hacer recortes en profundidad. Recortes que tienen que afectar a todas las partidas del presupuesto, porque si no se tocan todas las partidas del presupuesto no hay manera de cuadrarlo, o habrá que hacer recortes desproporcionados en otras partes. Entonces, una de estas que el gobierno de Rajoy se ha negado taxativamente a tocar son las pensiones. Bueno, hoy, pues revisando los datos del presupuesto, en el
Congreso pues ha habido un debate en torno a las pensiones. Tengamos en cuenta que este año las pensiones, según el año que viene, en el presupuesto de 2013, las pensiones contributivas tienen una dotación de 106.000 millones de euros, un gasto que crece un 5%. Un 5% anual son más de 5.000 millones de euros extra cada año, que no es que sean un pago de una vez, es que esto se acumula. Entonces, la insostenibilidad se ve de manera bastante clara. Esto representa el 10% del PIB, una cifra bastante considerable, y sobre todo, según los presupuestos, los ingresos por cotizaciones sociales el año que viene serán de 105.000. Es decir, la seguridad social, la parte contributiva, ya estará en déficit. Déficit, pese a lo cual el gobierno no está articulando ninguna medida correctora, salvo, bueno, estudiar muy en el futuro, cuándo adelantar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años o extender el periodo de cómputo a toda la vida laboral, que serían elementos que volverían insostenible este sistema, que es un mal sistema de pensiones, ya lo hemos recordado muchas veces. Es un sistema de pensiones que, aparte de público, está estructurado como el fondo de Madoff o como un esquema Ponzi, y eso lo que tiende a hacer es a agrandar un déficit que puede volver insostenible el sistema. Insostenible significa que habrá que hacer recortes muy serios, es decir, que habrá que bajar las pensiones. Sin embargo, el gobierno no lo reconoce y la oposición obviamente tampoco lo reconoce. De hecho, hoy la oposición lo que ha dicho es que no pasa nada porque haya déficit, porque podremos pagar las pensiones gracias a Zapatero. Antes me pedías una buena noticia, buena no, pero graciosa. Sí, escuchemos a Isabel López y Chamoza. Para que se rían ustedes más, van a poder pagar las pensiones de este año y del que viene gracias a la herencia recibida del señor Zapatero. Nada más y muchas gracias. Bueno, herencia recibida que está traducida en deuda pública española. Es decir, ya lo hemos explicado alguna vez, que el fondo de las pensiones está invertido en deuda pública española es el equivalente a que el gobierno, como no tenía dinero, haya cogido todo el dinero que había en el fondo de rescate y haya dicho, ya lo repondré en el futuro. Porque eso es coger el dinero, venderte a ti mismo deuda pública y colocar en el activo del fondo de deuda pública. Coger el dinero y dejar una notita en plan, ya lo repondré en el futuro con intereses. Y eso es lo que hay ahora en el fondo, es decir, una arca vacía y una promesa de futuro de que más adelante se repondrá ese dinero. Pero para reponerlo, pues tiene que haber una cierta sostenibilidad de las finanzas públicas. Y de momento no estamos viendo que esta sostenibilidad llegue por ninguna de las dos vías siguientes que voy a comentar muy rápidamente. La primera, hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dicho que la plantilla de las administraciones públicas autonómicas en el año 2011 creció en casi 10.000 personas. La verdad es que ha habido un baile de cifras que no queda claro todavía cómo se resuelve, porque según Antonio Beteta, en la Administración Central, en la Seguridad Social y en la Administración Local, en el año 2011, el empleo público cayó en 60.000 personas, en la Administración Autonómica subió en 10.000 y en el cómputo global de todas las administraciones, que es estas cuatro que hemos comentado, dice que sube en 2.500 personas. Por tanto, aquí hay un problema pues básico de matemáticas. A mí no es que no me sale. Esta tarde decíamos por dónde se nos pueden estar escapando los datos porque obviamente no cuadran las cifras. O sea, habrá que estar al tanto al boletín del personal de la administración pública porque ahí suponemos que habrán cuadrado bien las cuentas. De momento, lo que sí sabemos son las cuentas son las estimaciones del INE más fiables que las del boletín de la administración pública, porque ahí no se contabilizan todos los empleados. Por ejemplo, aquellos empleados públicos con un contrato de menos de 6 meses no aparecen, etcétera. Y según el INE, ahora mismo tenemos una plantilla de algo más de 3 millones de empleados públicos. Y desde principios de 2011 habrá caído esa plantilla en alrededor de 100 pocas mil personas. Por tanto, todavía tenemos que reducir mucho. Tenemos ahora más empleados públicos por habitante que en el año 2001. Y eso a pesar de que durante la última década ha habido incrementos muy importantes de la productividad. Básicamente, los empleados públicos para volver a un nivel de sostenibilidad se deberían reducir en torno a 700.000 u 800.000. Y de momento lo único que ha habido ha sido una caída de 100.000 gracias a la congelación de la tasa de reposición. Poco más. Y hay que hacer muchísimo más porque si no las finanzas no aguantan. Y hay que hacer mucho más aquí
y hay que hacer quizá menos en otras cosas, porque hoy nos hemos enterado, bueno, ya se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, que Fomento estudia rescatar a las autopistas con problemas. Se argumenta que en el momento de realizar las expropiaciones se realizaron las expropiaciones a precios inflados, como todo en este país, por otro lado, porque estábamos en época de burbuja, y como ahora han caído pues los ingresos de las autopistas concesionarias, pues están en situación de suspensión de pagos. El gobierno ahora lo que plantea es darles unos préstamos a tipos de interés blandos, pero se ha llegado a plantear en otros momentos incluso la nacionalización de estas autopistas y que las concesionarias pasen a realizar otros servicios como de mantenimiento de las autopistas. Bueno, lo que habría que hacer es muy sencillo. Si tú has hecho una mala inversión, quiebras, la liquidas y la vendes al mejor postor, como se hace en todo el resto de la economía. Y desde luego, si el gobierno comienza a rescatar sectores que algunos pueden pensar que son amigos, no sabemos si son amigos, si no, a lo mejor se llevan mal, pero desde luego la imagen que se transmite rescatando a unos sectores y recortando a otros, que hay que recortar, pero hay que recortar a todos, pues es como me interesa que este se salve y este me da igual que caiga. Uh-huh. Hay una cosa, Juan Ramón, con eso que comentas, que me parece, han rescatado países, han rescatado bancos, han rescatado autonomías, están rescatando autonomías, ayuntamientos. Lo siguiente van a ser las autopistas. Se va acercando al rescate a una familia en concreto. Bueno, recordemos que Obama ha rescatado a General Motors. Sí. Con alguna gran compañía. Con resultados que, aunque ahora General Motors esté bien, no está bien por el rescate de Obama. Está bien porque entraron en el capítulo 11, se reestructuró financieramente y entonces ganó oxígeno. Pero el rescate de Obama solo ha hecho que empeorar las cosas para el contribuyente estadounidense. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, Emilio, al Estado que quiere una concesión en una autovía? Por ejemplo, quiero la empresa concesionaria de la... Por colocarnos en Madrid, la R4. Pues que quiebre. Bien, pero es que ahí hay bancos extranjeros pillados también. Y hay una cuestión de imagen que a nosotros lo que nos comentaban era esto, que mucha banca extranjera metió dinero, financió. Entonces, si ahora les dejan de pagar, pues hay Barclays, etcétera, que han prestado y al final... digamos que es un pufo que les estalla a otros. ¿Estás de acuerdo conmigo? No se puede rescatar todo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero que digo que es una cuestión de imagen que están intentando evitar. De los intereses de cada sector. El sector financiero, no es que qué imagen vamos a dar, nos va a costar más caro el capital. No, es que esto no sé qué, no es que esto no sé cuánto. Siempre hay una puntilla, pero que en este caso esa es. Claro. Entonces, al final siempre estamos con la misma historia y lo cierto ¿es importante rescatar a las concesionarias? Pues no, honestamente. Hay algunas que son propiedad de algunas de las grandes constructoras de este país. Y esas grandes constructoras han ganado mucho dinero, etcétera, y tienen capacidad para seguir adelante, ¿no? Hay otras que son propiedad de entidades financieras, pues que recapitalicen esas entidades financieras, ¿no? En el caso, además, concreto de lo de las radiales de Madrid, pues yo creo que aquí se ha pecado un poco de megalomanía, ¿no? Es decir, pretender que todo el mundo entre por Madrid, por las radiales y pagando peajes, pues ya bastante irrita tener que pagar el peaje para entrar en la T4 en el aeropuerto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el problema de las radiales de Madrid es que nadie las utiliza. Entonces, si nadie las utiliza, ¿quién tiene que asumir el riesgo? ¿No? Pues hombre, me imagino es que es verdad, Emilio, porque fíjate, claro, yo recuerdo es que esa es la cuestión. Aquí todo el mundo se trata de forrar con esta cuestión y después, no, es que no las utilizan, a mí que me rescaten. Pues mire usted, habérselo pensado 2 veces antes de financiarlo. Cuando Lehman Brothers estaba en tantísimos problemas, le preguntaron y estaba todo el mundo echándose las manos de la cabeza, Dios mío, que va a quebrar Lehman Brothers, que quiebra y tal. Le preguntaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y dijo, bueno, pues si tiene que quebrar, que quiebre. Claro. Quiebre, si tiene que hundirse, que se hunda, porque ha demostrado que no puede competir en el mercado al mismo ritmo que el resto. Y yo me pregunto hasta dónde va a llegar pues es que va a acabar pidiendo un rescate yo mismo. No, es que por eso hay que trazar un perímetro y decir, vamos a ver, uno puede entender que se rescate el sistema financiero porque al final porque lo que no nos cuesta al final en dinero al contribuyente, pues lo vamos a pagar perdiendo nuestro puesto de trabajo, o otros perdiendo su empresa, otros perdiendo una parte de su salario para ajustarlos a la baja, de muchas maneras y desde luego con mucho sufrimiento personal. Y por decir, el sistema financiero hoy está ahogando a la empresa española porque no financia ni circulante, no hay crédito ni para circulante. Entonces, eso es imprescindible. Y además, yo creo que tendremos que aprovechar también, en relación con lo que ha sido la experiencia de otras burbujas inmobiliarias, como la de Japón o la de Noruega, la ventaja de que pertenecemos a la Unión Europea y de que la Unión Europea va a ser solidaria a través del Fondo de Rescate y nos va a permitir superar antes, en ese sentido, las consecuencias o parte de las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, eso tiene una lógica,
¿no? Porque es que si no, probablemente pues nos empobrecemos todos. Luego habrá que hablar de responsabilidades, de qué se hace para que esto no vuelva a ocurrir. Pero una cosa es eso y otra cosa es las concesionarias. ¿Las concesionarias son vitales para la economía española? No, que quiebren, que ya se crearán otras. Si es que es así de sencillo. Además, es decir, tampoco dejaríamos de utilizar, o sea, no se cerraría, o se cerraría una radial o algo así, claro, ¿no? Justamente van a cerrar porque no se están utilizando, claro. Es señal de que no son muy esenciales, claro, ¿no? Claro. Pero además hay otro argumento que se utilizó para General Motors, ¿no? Cuando se fue a rescatar. General Motors tiene más de 100.000 trabajadores. Entonces se dijo, ¿cómo vamos a dejar quebrar a una empresa que tiene más de 100.000 empleos? Se perderían muchísimos empleos. Precisamente por eso. Es decir, una empresa que acapara muchos factores productivos, que son escasos, que son valiosos en otras partes de la economía, que por tanto está destruyendo mucho valor por malutilizar una enorme cantidad de factores productivos, es urgente que quiebre, porque es que si tú consolidas el uso de factores productivos a gran escala en usos que no son valiosos, destruyes mucho más valor. Tú puedes permitirte destruir valor en escalas muy pequeñas, una pyme. Pues bueno, si la rescatas no pasa nada, casi no tiene efectos. Es decir, es injusto, no hay que hacerlo, pero bueno, es un señor y a lo mejor otro, pues bueno, viven subvencionados y ya está. Pero claro, rescatar a una empresa de 100.000 o todavía mayor, lo único que haces es destruir valor exponencial. El problema sobre todo es que se ponga sobre la mesa esta posibilidad en una situación como la que estamos, que tenemos que soportar subida del IVA, del IRPF, etcétera, 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 es que es bochornoso, simplemente. O sea, es que me parece totalmente inadmisible. ¿Cómo es posible que vayamos a destinar más dinero a rescatar al final unas empresas y a unos bancos, por lo que sea, cuando los consumidores, cuando los contribuyentes tenemos que estar soportando una subida de impuestos que es que está lastrando la economía? Yo entiendo que es que mucha gente se pregunta, bueno, y si no hay para los bancos, no hay para, o sea, hay dinero para los bancos, pero no hay para otras cosas. Bueno, porque es verdad que los bancos al final son los que sostienen la economía en gran parte pero si hay que dejar que caiga alguien, bueno, pues que caigan. Si claro. Pasa nada, en un libre mercado. No pasa nada. Y si además, esto lo ha financiado de banca extranjera, pues que se hubieran enterado de los riesgos que se corrían en España. Claro. Que para eso tienen sus grandes departamentos de análisis con gente muy bien pagada para hacerlo. Luego, salvando las distancias, pero no se dejó caer a Grecia en su momento, porque, oh Dios mío, ¿qué iba a pasar? El riesgo, o sea, el euro se iba a romper y esto era el fin del mundo. Se rescató a Grecia y esto no ha mejorado. Y al Mira final cómo ha sido estamos. peor. La exposición de toda Europa todavía ha sido mayor. Lo que era al principio un problema muy pequeñito, como esto se ha contagiado, se ha expandido. Pero eso fue por eso, porque evitar que cayera el sistema financiero, sobre todo el francés, que era el que estaba más endeudado con el tema de Grecia, que eran 90.000 millones de euros, de acuerdo con las estadísticas del Banco Internacional de Pagos, ¿no? Pero bueno, es decir, yo creo que esto ya vamos a cambiar de tema. Hasta que rescaten. Es que a mí me gustaría hablar de lo del tema de Alemania, porque yo que he hecho muchísimos años información de Unión Europea y que además yo doy clase de esa asignatura en la facultad. ¿Tú te crees que Alemania y el Eurogrupo estén tan contentos con España? Mira, yo recuerdo, porque aquí la diplomacia europea hay que vivirla, ¿no? Yo recuerdo cuando el gobierno alemán no quería que España entrara en el euro desde el primer momento, igual que tampoco quería que entrara Italia, pero en lugar de decirlo, pues pusieron en Davos a un banquero alemán a decir lo que el gobierno alemán no puede decir. Yo creo que en este caso también hay que hacer una lectura en ese sentido transversal, entre líneas y de todo. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque vamos a ver, Schäuble, ¿qué es lo que está diciendo? No quiere crear líos diplomáticos, diciendo en ese sentido que Alemania no está muy feliz con el tema de España, no quiere dar ayuda, pero es en el fondo el mensaje que está dando de cara a las elecciones que tiene que afrontar en estos momentos, este mes, me quiero recordar que era Angela Merkel, ¿no? Entonces, eso tiene un tono de carácter electoral, pero también tiene ese tono con la diplomacia europea, decir, no, España no necesita ayuda. ¿Cómo la va a necesitar si está subiendo las pensiones y el presidente del gobierno ha dicho que las autonomías no se tocan? Cuando en Alemania en estos momentos el debate es los españoles son gente bien, las empresas funcionan, han avanzado muchísimo, etcétera, etcétera, pero lo que tienen es un sistema de autonomías que es un cachondeo que no se puede seguir financiando. Entonces recordemos que Mariano Rajoy ha dicho dos cosas que en unas circunstancias como las actuales no se deben de hacer o de decir. Una, las autonomías son intocables. Dos, presupuestos que nos presentó el otro día el señor Montoro, subida de las pensiones el 1%, cuando en las recomendaciones de la Comisión Europea a España ya se hablaba de cuidado con el gasto de pensiones. Entonces, lo que dice Schäuble en estos momentos no es una crítica abierta a España, porque si dice Schäuble en estos momentos
no damos ayuda a España, pues tenemos un cis con los mercados, etcétera, etcétera, pero todo el mundo sabemos que España no va a ser capaz de soportar probablemente todos los vencimientos de deuda que hay este mes, que son, me parece que eran 53.000 millones de euros, y que no va a ser capaz de seguir adelante en el momento en que, si no hay rescate, lo que no hay tampoco son intervenciones del Banco Central Europeo comprando deuda en los mercados. Todos lo sabemos, pero Sauber no lo quiere decir, y lo que está mandando es el mensaje. Con este estilo de España no necesita ayuda, no el mensaje positivo que se quiere leer, sino el mensaje de advertencia de: si tú haces esto es que tú no necesitas ayuda, apáñatelas como puedas, ¿no? Claro, además aquí el tiempo corre en contra de España, porque al final es España quien está teniendo que pagar un sobrecoste que hemos visto precisamente en los presupuestos, lo pesado que es. O sea, el sobrecoste de la deuda se come todo el ajuste que se ha querido hacer. Ellos dicen, bueno, no queréis rescate, bueno, pues seguir pagando el pastón, claro. No, yo no sé si al final es un arma de doble filo. Es que los alemanes digan: haced lo que queráis. Es que por eso hay que entenderlo en el lenguaje de la diplomacia de la Unión Europea, donde las cosas muchas veces no se dicen ni en blanco ni en negro, sino en grises con una amplitud enorme de matices. Y el mensaje, yo en cuanto he empezado a leer la noticia, ha sido lo que he entendido. Es decir, los alemanes muy sutilmente lo que nos están diciendo es, con eso de España no necesita, es decir, si España en las circunstancias actuales presenta un presupuesto expansivo, presenta un aumento de las pensiones cuando tendrían que congelarse, y lo siento nuevamente y digo, mis padres son pensionistas, y y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, pero las pensiones deben de congelarse en estos momentos, ¿no? Es decir, que suban las pensiones y que no se toque lo fundamental, que es el estado de las autonomías, ¿no? Pues esto no tiene pase. Además es que yo tampoco entiendo ya, Rajoy ya nos debería explicar por qué no hay que tocar el estado de las autonomías. Porque cuando uno ve hoy la encuesta del CIS y te dicen que el 40% de los españoles quiere acabar con él, o que el Estado recupere muchísimas competencias, si es que tiene el apoyo popular ya para eso. Entonces, que nos explicara por qué no. A ver. Yo he mandado hoy un artículo de Libertad Digital, perdón, porque no me gusta hacerme autopropaganda. Aquí se puede hacer toda la propaganda de libertad digital que uno quiera, no hay problema. ¿Cómo tiene que ser el estado de las autonomías? Primero, fuera a considerar las unidades políticas, y entonces que se acaben las policías autonómicas, las televisiones autonómicas y todos los tribunales de justicia, los CES, los consejos económicos y sociales, los de la competencia y los de no sé cuántos. 2. Limitarse a sanidad, educación y desarrollo territorial, porque claro, hay que entender que no es lo mismo Castilla y León que Murcia. Los problemas son diferentes y necesitan tratamientos diferentes, lo cual además te reduce el número de consejerías, de directores generales, de altos cargos, de consejeros, de coches oficiales, etcétera, etcétera, y además necesitas también muchos menos diputados autonómicos para gestionar todo esto, con lo cual ya estás recortando gasto público por todas partes. Y además también necesitas muchos menos funcionarios, empleados públicos, y por supuesto te cargas todas las empresas públicas. Y además todo esto se financia con impuestos que gestionan la autonomía, excepto un sistema de transferencias, porque claro, también es verdad que Castilla y León, por poner un ejemplo, y por no querer andar metiendo otra vez el dedo en la llaga de Andalucía, pero Castilla y León no es tan rica como Madrid, tiene una población más envejecida, y para eso tienen que funcionar los sistemas de solidaridad interterritorial, garantizando la misma calidad en la educación y en la sanidad en Castilla y León que en la Comunidad de Madrid, lo cual no quiere decir que en Castilla y León haya que tener un hospital por cada 100 habitantes, ¿no? O sea, es decir, ahí el Estado tiene que conservar, entre otras cosas, la política hospitalaria y la de universidades. Entonces, eso es lo que hay que hacer, y todo lo demás sobra. Entonces, esto que parte, no de que yo me haya inventado una ficción, sino que de los fundamentos de una cosa que se llama federalismo fiscal, que los políticos españoles desconocen, ¿no?, pero que es la racionalidad económica y política para poner en todo esto, es lo que se debería hacer. Y ahora que nos explique el señor Rajoy por qué no podemos hacer esto, porque las autonomías tienen ventajas. Ellas, por ejemplo, son las que mejor detectan dónde es necesario de verdad pues un centro de atención primaria, un centro de salud de atención primaria por la evolución de la población, en qué barrio, en qué localidad, o un colegio o un instituto. Pero ellos no tienen por qué tener una televisión pública. Pero, bueno, es que yo creo, hemos hablado mucho de esto, pero yo creo que es que no tiene incentivos, no tienen necesidad de hacer ese recorte. ¿Para qué? Ahora yo creo que el gobierno está centrado en conseguir el dinero europeo. Creo que realmente considera que el problema de España es de liquidez, y que una vez arreglado el problema de liquidez
tiraremos para adelante. Bueno, ellos consideran también que van a resolver el problema de las autonomías, porque como el año que viene hay que renegociar el sistema de financiación autonómica y van a seguir, o pretenden seguir apretando con los recortes, que a través de eso lo van a conseguir. Pero es que para mí, a lo mejor hasta lo consiguen, ¿no? Vamos a darles, digamos, vamos a creérnoslo. Pero es un problema que ya es de principios, ¿no? Que es de filosofía del sistema. Vale, tú puedes conseguir el ajuste, salimos de la crisis fiscal, pero seguimos en lo mismo, seguimos dilapidando el dinero público para que los varones regionales de cada partido, ¿no? Me da igual que sea el PP, que sea el PSOE, que sean, y no digamos ya los nacionalistas, pues ya estamos viendo el cachondeo de Cataluña y demás, sigan tirando el dinero de todos los españoles y costándonos caros cuando es un dinero que no tenemos. Cuando además en este país todo el mundo nos lo está diciendo que necesitamos recuperar competitividad y necesitamos reducir costes laborales un 30%, y resulta que estamos tirando el dinero de nuestros impuestos en estas cosas. Pues podemos reducir los costes laborales permitiendo una reducción de impuestos, ¿no? Los impuestos que soportan los trabajadores y las cotizaciones sociales. Claro. Ya está, pero mira qué fácil lo hacen ellos. Claro, entonces yo por eso insisto. Puestos de trabajo que te van a decir que han creado. Claro, yo por eso insisto en que Rajoy nos tiene que explicar por qué no se toca el estado de las autonomías. Yo, digamos, puedo aceptar una cosa, que a lo mejor con lo que pasa en Cataluña no es el momento más adecuado de abrir este melón, pero es que solo era hace 6 meses antes de que caiga Cataluña y el gobierno de Artur Mas se echara al monte. Y sin embargo, él dijo tajantemente, el estado de las autonomías no se toca, ¿no? Se nos ha hecho menos 20. Juan Ramón, las portadas de prensa de mañana. Bueno, pues hay algunos titulares, por ejemplo, expansión, duro varapalo del Fondo Monetario Internacional a las previsiones económicas del gobierno, por el lado del crecimiento, ¿no? Recordemos que por eso digo que todos los parabienes que se lanzan hacia nuestro gobierno, pues hay que matizarlos mucho, porque recordemos que hace... Yo creo que menos de una semana Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, vino a decir que las reformas eran magníficas y que estábamos en la buena dirección. Claro, ¿cómo van a ser magníficas las reformas y vamos a estar en la buena dirección si tú no te crees las previsiones del gobierno al que estás alabando, ¿no? Pues lo mismo podríamos decir con respecto a Alemania. Ya a este respecto, pues 5 días, por ejemplo, titula Schäuble, 2 puntos. España no necesita ayuda adicional. Y expansión. Guindos, 2 puntos. España no necesita más ajustes. Es decir, vamos, yo es que si España no necesita ayuda, como dice Schäuble, ni necesita ajustes, como dice de Guindos, pues estamos estupendo. Estamos estupendamente, ya lo tenemos todo resuelto. Ya lo que no entiendo ¿Por qué tanto lío con los rescates? ¿Por qué los inversores no están entrando masivamente a invertir en nuestro país? Porque si tenemos una economía fantástica que ya no tiene desequilibrio alguno, pues estamos pagando la deuda al 6%, pues es una inversión magnífica. No lo entiendo. Bueno, en cualquier caso. Lo que no entiendo es que lo que no se ve es la alegría que había antes, porque había empleo, las empresas funcionaban y demás. Hoy, vamos, yendo a comprar al mercado con mi mujer, que es extranjera, me decía, es la primera vez que veo en España a la gente por la calle con la cara tan preocupada, tan seria, tan triste, cuando en este país nunca se había visto así. Y bueno, es que es la crisis. Pero claro, como el señor de Guindos viaja en coche oficial... Luego, por ejemplo, el Economista también recoge estas previsiones y este varapalo del Fondo Monetario Internacional. El Economista, el FMI prevé que el PIB caiga casi el triple de lo previsto por Montoro. 1,5%. 1,5%. Vamos, lo que están previendo todos los analistas, que de todas formas, lo que siempre hemos dicho, nadie sabe cuánto va a caer el PIB o cuánto va a crecer el PIB el año que viene. Pero lo que probablemente no sea lo más responsable del mundo es hacer los presupuestos con una base tirando a optimista o a bastante optimista en cuanto a tus previsiones macroeconómicas. Porque si tú los haces con base pesimista o con base realista, pero bueno, si las cosas van más o menos normales o incluso tirando a mal, tú cumplirás. Si los haces optimísticamente o con una perspectiva optimista, en caso de que las cosas no vayan tan bien como tú has previsto, pues ya no vas a cumplir. Con lo cual, al final, es muy probable que no cumplamos. ¿Me dejas hablar un momento bien de Montoro? Muy rápidamente, que se nos va el tiempo. Pero si vas a hacerlo bien, como es novedad, sí. Pero muy rápido, ¿eh? No, yo quiero decir una cosa, porque además también fue una experiencia personal. Montoro ha justificado el cuadro macroeconómico sobre la base de que las previsiones no solamente se derivan de las dinámicas actuales de la economía española, sino que incluyen el impacto potencial de las decisiones que va a tomar el gobierno, ¿no? Y lo cierto es que el gobierno del PP en tiempos de Ana siempre se quejaba de que los analistas nunca hablaban con el gobierno para que les explicaran qué iba a hacer y qué impacto iban a tener en el crecimiento económico. Y lo cierto
es que cuando el señor Montoro decía eso en 1997, 98, 99, 2000, siempre tuvo razón. Yo lo que creo que tendría que hacer ahora es anunciarnos y aclararnos cuáles van a ser esas medidas que van a tener ese impacto en el crecimiento, para que así ya nos dejemos de debatir sobre el sexo de los ángeles y sobre la décima del PIB y cosas por el estilo. Las medidas son un titular, ya está, no hay más. Claro, las baterías de medidas que hay. Son impuestos y luego ya veremos. Algo tiene guardado en la manga Montoro, lo venimos diciendo aquí en las últimas semanas. Si son impuestos, la economía no evoluciona. No, eso está claro. Eso está claro. Pero bueno, por la vía del ingreso, si es que queda algo, pues a por lo que queda, lo que sea. Emilio, gracias, buenas noches. Nada. María, un abrazo, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana no, hasta mañana Juan Ramón, que tú sí vienes. María, hasta la semana que viene. Un abrazo. Nosotros nos marchamos, tenemos que hacer una pausa muy pequeña y enseguida cultura. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvo.